Reciban nuestros saludos, hermanos, amigos, que están con nosotros cada semana a través de las redes sociales y que juntamente estamos edificándonos a través del estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Es para nosotros un privilegio poder compartir estos estudios, poder entrar a vuestros hogares con esta palabra, la palabra de Dios. Y estamos de manera especial siguiendo el estudio del libro de Romanos. Estamos ya a estas alturas de nuestros estudios semanales en el capítulo 13 de Romanos. Este capítulo es muy importante porque nos habla acerca de lo que es la vida del creyente en la sociedad, cómo debe ser nuestro pensar, cómo debe ser nuestro actuar. Y esto de la vida del creyente, su pensar y su actuar en relación a la sociedad, tiene que ver con lo que ya el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dicho y ha encabezado el inicio de esta temática en el capítulo 12, que es nuestro culto racional. Nuestro culto racional tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro pensar en relación a la sociedad, en relación a las autoridades. Es nuestro sacrificio vivo. Esto que veremos el día de hoy, Romanos capítulo 13, del 1 al 7, trata específicamente de cuál debe ser la actitud del creyente en relación a la autoridad. La actitud del creyente en relación a la autoridad tiene que ser parte de nuestro sacrificio, parte de nuestra ofrenda a Dios como creyentes nacidos de nuevo. Y para esto vamos a leer el capítulo 13 de Romanos, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Escuche atentamente lo que nos dice en esta oportunidad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. En esta oportunidad nos está hablando acerca de algo importante que todo creyente debe conocer. El principio de sujeción a la autoridad lo menciona como aquel principio que va a regir nuestras decisiones y nuestro actuar en medio de esta sociedad, en medio de una vida sujeta a la autoridad. No hay ser humano que no esté bajo autoridad. No hay país del mundo en el cual no haya autoridad. El primer principio entonces nos habla de someternos. ¿Qué quiere decir someternos? Estar bajo autoridad. Sí, estar bajo autoridad. ¿Y autoridades de quién está hablando? Está hablando de las autoridades civiles, que puede ser aplicable y puede ser extensivo esto a todo tipo de autoridad. Comenzando con la autoridad en el hogar, con la autoridad en la iglesia, con la autoridad en cualquier ámbito de la vida de la sociedad humana. Es aplicable este principio. Hay quienes están en autoridad y quienes están bajo autoridad. Toda persona siempre estará sujeto a alguna autoridad y a la vez será autoridad sobre alguien. ¿Y por qué las personas, de manera especial los creyentes, debemos estar sujetos a la autoridad? Dice en el mismo versículo 1, ¿por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La razón es esa, porque toda autoridad proviene de Dios. Y cuando decimos autoridad en este capítulo 13, nos referimos a la investidura de autoridad que tienen las personas, a la investidura de autoridad. Todo proviene de Dios. Cuando vamos escalando en el orden de dónde viene la autoridad, vamos a llegar que toda autoridad entre seres humanos proviene de Dios. Dios fue quien delegó autoridad a Adán para ser Señor, enseñorear sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Y así sucesivamente. Adán a sus hijos a los hijos de sus hijos. Conforme la sociedad se fue organizando, esa autoridad se iba delegando de uno a otro. Luego ya en Noé vemos que nuevamente, luego del diluvio, Dios establece y ordena autoridad en Noé y en sus hijos. Y así sucesivamente, la autoridad se viene repartiendo a lo largo de la historia de la sociedad. Donde hay autoridad en una sociedad,
es porque esa autoridad ha sido delegada de generación en generación. Y si seguimos la secuencia, llegaremos hasta Noé, hasta Dios, quien delega la autoridad al ser humano. Dios delega su autoridad para que gobierne, ponga orden en la tierra al ser humano. Bien, ahora otra pregunta. ¿Cuál es la vigencia de la autoridad? ¿Será que Dios solamente fue para el pasado, ordenó autoridad, delegó autoridad? Según el texto bíblico, lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Dice así: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuál es la vigencia de la autoridad? Pablo, escribiendo hace ya 2000 años aproximadamente, él escribe en tiempo presente, dice, las que hay, las autoridades presentes en el tiempo en que Pablo escribe, dice que son establecidas por Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Podemos aplicar a nuestro tiempo y decir, igualmente, en este nuestro tiempo, en este nuestro espacio y tiempo histórico que vivimos, por Dios han sido establecidas. Dice en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí misma. Ahora nos habla ya de las consecuencias de no sujetarnos a la autoridad, de resistir, de oponernos a las autoridades terrenales. ¿Cuál es la consecuencia? Es castigo, es sanción. Sí, quien no se sujete a la autoridad establecida en una sociedad, pues le espera castigo, le espera sanción. Gloria a Cristo. En estos dos versículos podemos reflexionar entonces que describe lo establecido por Dios y lo que Dios demanda. Escribe lo que Dios ha establecido. En su orden de creación Dios ha establecido que los seres humanos tienen que estar sujetos a la autoridad, obedecer a la autoridad. Y la autoridad tiene que ser consciente de que es una labor importante la que hace, designada por Dios. Claro que no siempre es representada como Dios quiere que sea representada. ¿Quién más que el apóstol Pablo, que vivía en un tiempo como es el tiempo del Imperio Romano, sabía y había sufrido también los excesos y los malos usos de la autoridad? Sí, la mala representación de la autoridad, aún en el Imperio Romano, en el tiempo en que se escribe esta carta, el mismo apóstol Pablo, quien escribe esto, él había sufrido muchas veces el mal desempeño de la autoridad. Gloria al Señor. Pero eso no quita el principio establecido por Dios. Hay de aquel cómo use, eso sí, la autoridad. Gloria al Señor. Una pregunta para reflexionar que tal vez nos hacemos. ¿Será que la autoridad de los gobernantes y magistrados romanos que había en el tiempo de Pablo provenía de Dios? Tal vez se hacían la pregunta. Los creyentes en Roma, ¿no? Tanto gobernador, tanto magistrado romanos, y muchos de ellos, o la gran mayoría, corruptos. ¿Será que esa autoridad viene de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, no hay mucho que pensar acá. Nuestro Señor Jesucristo mismo dio esa respuesta. Si usted recuerda los evangelios, recordamos los evangelios. El mismo Poncio Pilatos era gobernador de Judea. A él le tocó juzgar a Jesús. Y cuando le juzga a Jesús, esto lo puede encontrar en Juan 19:10, expresa lo siguiente. Dice así: entonces le dijo Pilato a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dijo a Pilato, al gobernador romano: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bendito sea el Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Él reconoce que Pilato, que fue de hecho un mal gobernante, un mal juez, porque juzgó de manera inadecuada
injusta a Cristo, el mismo Señor Jesucristo dice que esa investidura que tenía Pilato no era de él, sino era dada de arriba. Gloria al Señor. Entonces hay que diferenciar esto. Cuando dice que toda autoridad proviene de lo alto, proviene de Dios, se refiere a la investidura y al poder que tiene esa persona, a la autoridad, a la investidura de autoridad. No se refiere que Dios esté respaldando las decisiones corruptas que muchas veces la autoridad determina. No, de ninguna manera. Nos referimos a la investidura de autoridad que tienen las personas. Hay de aquellos que son autoridad y que hagan mal uso, abuso de su autoridad que Dios le ha dado. Un día darán cuenta a Dios y un día tendrán que doblar las rodillas y dar cuenta de cómo administraron la autoridad que Dios les dio un día. Ahora vamos a ver algo referido a la función y responsabilidad que tiene la autoridad. Tener autoridad es una responsabilidad ante Dios mismo. Y un día daremos cuenta de esa autoridad que un día Dios concedió a cada cual. Vamos a leer para esto el versículo 3 y 4. Dice así de Romanos 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. La autoridad y las leyes humanas nos dice que no van a quitar el mal del corazón. Dios ha puesto leyes, Dios ha puesto autoridades, Dios ha puesto sanciones. ¿Para qué? ¿Para quitar el mal del corazón? No, de ninguna manera. Simplemente para frenar de alguna manera el mal a través de infundir temor al transgresor. Esa es la función de las leyes, esa es la función de las sanciones y juicios a nivel de los seres humanos. Nunca pensemos que las leyes son para enderezar el corazón del hombre. El corazón del hombre es pecador por naturaleza. Ninguna ley, ninguna forma de gobierno va a enderezar el corazón humano. La única manera como el corazón humano puede ser enderezado y puede ser renovado es a través de la obra de Cristo, la obra justificadora de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver lo que nos dice el versículo 4. Habla algo muy importante y muy sorprendente para muchos, porque dice lo siguiente: porque es servidor de Dios para tu bien. Por eso decimos, ay de aquella autoridad que en lugar de hacer el bien, hace el mal, enriqueciéndose a sí mismo, saltando el derecho y atropellando el derecho del ciudadano. Ciertamente, gran responsabilidad es tener autoridad, porque esa autoridad viene de Dios y un día Dios juzgará. Un día, pues, tendrán que dar cuenta a Dios. De todas las naciones, de todos los tiempos, un día la humanidad entera dará cuentas a Dios. Las autoridades darán cuentas a Dios. Y ahí si lo hicieron de manera mala, de manera no conforme a lo que Dios esperaba de las autoridades. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Dice que Dios los considera, la palabra de Dios los considera servidores. ¿Para qué? Para ejecutar el castigo de Dios y la venganza divina. Los magistrados, los jueces, las autoridades son instrumentos de Dios para ejecutar el castigo. Esto nos hace recordar las palabras en el capítulo anterior, Romanos 12:19, cuando nos dice que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Alabado sea Cristo. Esto está en Romanos 12:19. Nos dice que Dios, la manera como Dios hace justicia aquí en la tierra, la manera como Dios va a ejecutar su venganza, su castigo, su justicia, su juicio, es a través de las autoridades terrenales, a través de los magistrados. Gloria al Señor. Dice que además no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. La espada es sinónimo de castigo.
y que va desde en el tiempo en que Pablo escribe esta carta, desde azotes hasta la pena de muerte. ¿Sí? En Roma había pena de muerte, claro que había pena de muerte. Aún la pena de muerte, gloria al Señor, cuando en un estado, una nación, un reino tiene esa función, infundir temor para que a través del temor el mal sea refrenado. Si una autoridad, si alguien que está en autoridad no cumple su función y aparte es una autoridad corrupta, ¿qué de ellos? ¿Qué de una autoridad corrupta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos ante una autoridad corrupta? Simplemente vamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo, lo que hizo el apóstol Pablo cuando tuvo que enfrentar este tipo de situaciones. En el libro de los Hechos vemos que el apóstol Pablo es apresado, es custodiado, porque los judíos lo querían linchar, lo querían matar. El procurador romano lo toma a Pablo y en vez de soltarlo al no encontrar pruebas, lo tuvo detenido por mucho tiempo. Ante esa injusticia, ¿qué hace el apóstol Pablo? Apela a Roma, apela a la instancia superior, ya que esta autoridad en Cesarea, por ejemplo, estaba que lo demoraba, estaba que dilataba el tiempo y no lo liberaba. Pablo apela a Roma, apela al mismo César, que es, por así decirlo, el tribunal supremo hoy en día. Él tuvo que comparecer ante el emperador, ante César, que en ese tiempo era el emperador Nerón. Sí, él apeló, ¿sí? Pero de ninguna manera podemos tomar la justicia por nuestras propias manos. Eso sí lo prohíbe el Señor totalmente. Ahora, si como cristianos, aplicando a nuestro tiempo, como cristianos a veces hay autoridades corruptas o que no quieren hacer justicia, estamos en todo el derecho de apelar a una instancia superior, pero de ningún modo nosotros tomar la justicia en nuestras manos. No es permitido al creyente tomar la justicia por nuestras manos. Podemos apelar a una instancia superior. Y alguien me preguntará, ¿y qué pasa si esa autoridad superior no responde tampoco a sus funciones y a los propósitos por los cuales es autoridad? Recurriremos a la autoridad suprema, a la autoridad de autoridades, a nuestro propio Dios. Hay muchos casos de hermanos que han apelado, han ido a la autoridad inmediata superior, han agotado todos los niveles de autoridad aquí en la tierra y la injusticia ha seguido. ¿Qué nos queda hacer como creyentes, hermano? Igual, no tomar la justicia por nuestras manos nos manda el Señor. Oraremos a la autoridad suprema de toda la tierra, de todo el universo. Doblaremos rodillas e invocaremos el nombre del Señor. Presentaremos nuestro caso a Dios en oración. Aún más, podemos pedir a la iglesia que oren por nuestro caso, por nuestro pedido de justicia que tal vez estamos padeciendo, y en oración el creyente, su familia, la iglesia, invocaremos justicia a Dios. Gloria al Señor, y esperaremos en Él, porque Él ha dicho que no tomemos la justicia por nuestras manos, sino que dejemos en sus manos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. No estamos desamparados como creyentes, estamos coberturados por el juez de jueces, por el Rey de reyes, nuestro Dios, nuestro Señor de toda la creación, de toda la tierra. Somos seres muy privilegiados en ese sentido. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver ya en el versículo 5 al 7 la sujeción del cristiano y su conciencia. Para esto vamos a leer los versículos del 5 al 7 de Romanos 13. Dice así la palabra del Señor: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Entonces aquí nos habla acerca de ese principio de sujeción en la práctica y en relación a nuestra conciencia.
Nos sujetamos y obedecemos a la autoridad, no solamente por temor al castigo los creyentes, los cristianos, sino por motivo de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia ha sido educada, ha sido moldeada según la palabra de Dios, según la doctrina cristiana. Y nuestra conciencia entonces ahora sabe que no es solamente por miedo al castigo, sino que obedecemos a la autoridad, nos sujetamos porque sabemos, somos conscientes que es nuestro culto racional y es la manera como agradamos a Dios, como hacemos la voluntad de Dios. Aún más, pagar nuestros impuestos, formalizar nuestros negocios, nuestras empresas, es parte de hacer las cosas para el Señor, de hacer las cosas bien hechas, de honrar a Dios, de glorificar a Dios. Gloria al Señor. El creyente no debe estar buscando la forma cómo evadir la ley para no pagar impuestos. Gloria a Cristo, ¿no? Otra cosa diferente es que si hay una ley por la cual somos exonerados de algunos impuestos, no hay problema. Nos acogeremos a esa ley. Nos asesoraremos de alguna persona entendida en estas cosas, en cosas tributarias, para poder ser exonerados, si así la ley lo permite, ser exonerado de los impuestos. Pero jamás el creyente debe estar buscando la manera de cómo evadir la ley, de cómo saltarse la ley para no pagar los impuestos. Pagar nuestros impuestos es parte de nuestra adoración, es parte de nuestro culto racional a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mismo pagó sus impuestos. Cristo mismo cumplió con toda la ley. Gloria al Señor. Entonces, nuestra mente debe ir cambiando. Nuestra mente debe ir transformándose a la voluntad, a la palabra de Dios. ¿Qué podemos reflexionar sobre esto? Nos hacemos la pregunta, ¿podemos estar sujetos a una autoridad corrupta? Bueno, Pablo y los cristianos de su época estaban sujetos a Nerón, ¿no? Nerón era el emperador. Como persona, era una persona incrédula, era una persona perversa, malvada. Pero aún siendo así, Pablo ordena que los creyentes, tanto judíos como gentiles, debían estarle sujeto, debían darle honra como emperador, aunque venía de por medio otra situación. Debemos obedecer a la autoridad, aun cuando nos obliga a hacer cosas que van contra lo que Dios manda, contra los principios bíblicos que agradan a Dios. Tal vez esa pregunta nos hacemos ahora nosotros. También se la hacían los creyentes del primer siglo. El Estado, que era el Imperio Romano, dictaba leyes contrarias a lo que es la fe cristiana. Por ejemplo, adorar al emperador, quemar incienso a la estatua del emperador. De hecho, los cristianos no lo hacían. Pero siempre se mantenía el respeto a la autoridad, la consideración a la investidura de autoridad que tenía, por así decirlo, el emperador o los gobernantes romanos. Pero habían cosas en las cuales los cristianos, los creyentes, en todos los tiempos, no podían obedecer. Había respeto, sujeción, pero no obediencia. Porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando esas leyes, cuando esas ordenanzas nos hacen ir contra los principios básicos de nuestra fe. El caso de José, la mujer de Potifar, le propuso y le ordenó hacer algo inmoral, algo indecente, acostarse con ella. ¿Será porque tenía que sujetarse a la autoridad, José obedeció a su señora? No, porque va contra la moral, va contra el principio básico de respeto a Dios. Y él, por más que estuvo sujeto a su señora, no le obedeció. Una sujeción sin obediencia, mas estuvo y se mantuvo bajo la autoridad de ese hogar, y la autoridad era Potifar. Tanto que tuvo que soportar, tuvo que enfrentar una calumnia e ir a la cárcel. Pero en ninguna manera José se convirtió en un subversivo, un anarquista, de ninguna manera. Bendito sea el Señor.
Tenemos otros ejemplos, como por así decirlo, las parteras. Cuando el faraón les ordena allá en Egipto que maten a los niños varones que nacen. Las parteras, de hecho, no obedecieron, a pesar de que Faraón era el rey, era la autoridad, pero les estaba pidiendo algo contrario a sus principios de vida, como era el asesinato de niños. Ellas no obedecieron al Faraón. Era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de sujeción, pero sin obediencia, ¿no? El caso de Daniel. Daniel no obedeció el decreto del rey, que prohibía orar a cualquier otro Dios que no sea el rey. Daniel amaba al rey, pero no podía obedecer en eso. Él seguía orando a Jehová y no oró al rey, porque eso iba contra su fe, contra los principios. Le costó igual ser apresado y ser echado en el foso de los leones, pero Dios, quien es un Dios justo, estuvo respaldando a Daniel. Otro caso de sujeción sin obediencia, sin necesidad de que haya rebeldía, sin necesidad de que haya anarquía ni subversión de parte de los cristianos. El caso de los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego, cuando el decreto del rey era adorar a la imagen del rey. Ellos no se arrodillaron, no adoraron a la imagen del rey, porque eso iba contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Ellos, con todo el respeto, con toda la sujeción, decidieron no obedecer al rey, aunque se sujetaron a lo que vendría. ¿Cuál era el castigo? Ser echados vivos en el horno de fuego. Otro ejemplo de sujeción sin obediencia. ¿Y qué decimos de los apóstoles? Los apóstoles, cuando fueron prohibidos predicar a Cristo, juzgad por vosotros mismos, le dicen a los ancianos de Israel, si es preferible, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Entonces, la conciencia del cristiano debe estar bien educada, tiene que estar bien instruida en la doctrina cristiana para saber cuándo obedecer a Dios, cuándo amerita desobedecer a la autoridad terrenal, pero sin dejar la sujeción de lado y sin convertirnos en anarquistas ni en subversivos. Bendito sea el Señor. Otra pregunta de aplicación aún para nuestros días. ¿Debemos pagar impuestos y respetar y honrar a la autoridad siendo corrupta, robándose tal vez los impuestos? ¿Es necesario pagar los impuestos? ¿Debo pagar mis impuestos si las autoridades se comen la plata, se roban la plata de los impuestos? ¿Qué respondería Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Lucas 20:25. Pues dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Juzgar si lo administran mal o lo administran bien depende de Dios. Dios juzgará. Y hoy en día en nuestro país vemos que mucha gente que se ha lucrado, se ha enriquecido con los impuestos del pueblo, están yendo a la cárcel, están siendo juzgados. Eso es la mano de Dios, ¿sí? Porque autoridades superiores a ellos, Dios ha levantado y que hoy en día están juzgando esos casos de corrupción, esos casos de enriquecimiento ilícito a costa del pueblo. Eso es la mano de Dios, porque son vengadores de Dios los magistrados. Gloria al Señor. Para finalizar y concluir, podemos decir que debemos honrar a Dios, debemos honrar y glorificar a Dios con nuestro respeto a la autoridad, con nuestro respeto y consideración a la investidura de autoridad, no necesariamente a la persona. A veces la persona que ejerce esa autoridad es una persona corrupta, una persona pues que no merece algún respeto alguno. Pero el respeto va no por la persona ni por la conducta de la persona, sino por la investidura de autoridad que tiene. Respetamos la investidura de autoridad, nos sujetamos a la investidura de autoridad, ya que esa persona el día que deja esa investidura es una persona común y corriente. ¿Sí? Ya no tenemos por qué estar sujeto a fulano de tal que ahora ya no es alcalde, que ya no es presidente, ya. ¿Por qué? Porque la sujeción no es a la persona, es a la investidura de autoridad
que tienen las personas. Bendito sea el Señor. Y segunda conclusión de esta enseñanza es que debemos orar, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos pedir dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para discernir cuándo obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuándo una ley o cuándo un mandato va contra nuestra fe, contra nuestros principios de fe y cuándo no. Para eso necesitamos discernimiento, estudio de la palabra de Dios, instrucción y guía del Espíritu Santo, para poder ser cristianos sabios, para poder ser cristianos que somos luz en esta tierra. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a poder vivir sabiamente en relación a nuestras autoridades. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias a ti, Señor, en esta hora. Pedimos tu dirección, pedimos tu bendición, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestro culto racional, en relación a la sociedad, en relación, Señor, a cuál debe ser nuestra actitud, Señor bendito, cuál debe ser nuestro actuar, en relación a nuestros gobernantes, nuestros magistrados, nuestras autoridades en nuestra tierra, Señor, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad y en nuestro sistema que vivimos, Señor. Te pedimos dirección, te pedimos, Señor, sabiduría para la iglesia, el pueblo de Dios, Señor, que en todo lugar está presente y está siempre, Señor, sujeto a la autoridad, Padre Santo, con sabiduría y dirección de lo alto. Te pedimos esa sabiduría y esa dirección para todos los que formamos parte de la iglesia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Nos estamos viendo en nuestro próximo programa. Amén.